GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña Isabel Vargas. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Vamos a hablar sobre la propuesta de regresar a clases presenciales. Para desarrollar el tema le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este viernes, fin de semana, 26 de febrero del 2021, el último viernes del mes, del segundo mes, porque el lunes será ya el tercer mes, marzo del 2021. Vamos a hablar de educación, a propósito de que se está hablando del retorno a las aulas de manera presencial. Saludo cordialmente a mi invitada de esta noche, la maestra Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Maestra, buenas noches, mucho gusto. A un año de la pandemia y con una modalidad especial de estudios, ¿cómo está la educación ecuatoriana en este momento, maestra? Buenas noches, micrófono Galo. Muy buenas noches a usted, Galo, y Fernando, y a todas las personas que nos están escuchando. Es lamentable que el sector educativo realmente en el año 2020, en enero del 2020, inició declarada en emergencia por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, y a un año que estamos prácticamente de la pandemia, se le declaró en el mes de marzo, no ha habido soluciones a este sector tan importante. Al contrario, lejos de dar una solución desde el gobierno, desde el Estado, se nos recortó 900 millones de dólares, que significó el mantenimiento y la infraestructura de las instituciones educativas, que significa la alimentación de nuestros estudiantes, que significa la educación especial, la educación inclusiva. En medio de esta pandemia, la situación de conectividad no se ha solucionado, al contrario, se está cerrando los infocentros que están atendiendo al sector rural. Nosotros hemos dado propuestas alternativas para que paliar la crisis. Sabemos que estamos en una crisis sanitaria que afecta económicamente no solamente al Ecuador y al mundo, pero sí es necesario dejar sentado que este gobierno prefirió proteger los capitales de los grandes empresarios, de los banqueros y aquellos que tienen los bonos, los papeles de la deuda externa, en detrimento de la educación, de la salud, de la vida, del trabajo del pueblo ecuatoriano. Nosotros vemos cómo es que las grandes empresas telefónicas que operan en nuestro país no tuvieron ninguna responsabilidad social. Desde el Estado no se les obligó. Al contrario, de la ley humanitaria se retiró la contribución de las empresas que tienen millonarias utilidades, y vemos al 30 de diciembre cómo es que obtuvieron millonarias ganancias las cadenas alimenticias, las operadoras telefónicas. En otros países de América Latina, de Europa, del mundo entero, estas empresas telefónicas han entregado chips gratuitos a los estudiantes, a la comunidad educativa, pero aquí en este país no lo hizo. Y entonces en esas condiciones llegamos a un año de la pandemia y la situación es peor. La situación está en terapia intensiva, puesto que 200,000 estudiantes no han regresado al sistema educativo, y esa cantidad se va a ir ampliando cada vez más. En este están más las mujeres, los niños, los jóvenes de los sectores urbanos marginales, y no se diga del sector rural, en donde ni siquiera llega una señal de internet. Ante esto, pues nuestra propuesta ha sido que se devuelva
los 900 millones que se le recortó, que se dé las herramientas telemáticas para que se pueda atender. Ahora, desde el mes de enero, hay una mutación del COVID-19 y en el Reino Unido lo habíamos denunciado ya en meses anteriores. En el Reino Unido ya se hizo la investigación y ya sabíamos que iba a afectar esta mutación a los niños y a las niñas. Es lo más sagrado a nuestros hijos. No hay la vacuna, no se garantiza la vacuna a los 17 millones de ecuatorianos. Maestra, sí, estamos conversando con la maestra Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Esta pandemia lo que ha hecho es desnudar, descubrir más evidentemente la gran crisis que ha habido en varios sectores sociales del país, como la salud y como la educación. Pero ¿cuáles han sido las fortalezas, las lecciones que ha dado esta coyuntura educativa, maestra? ¿Algo hemos aprendido? ¿Algo hemos sacado en provecho? ¿Alguna lección hemos sacado para posteriormente poder corregir, para poder mitigar? Bueno, pues lo que hemos sacado de bondad es que ha habido la solidaridad entre el pueblo ecuatoriano, esa solidaridad que necesitábamos, que todo el Ecuador se una, pero en esta pandemia se ha visto la solidaridad entre los sectores populares, y es por eso que se construyó una propuesta alternativa en donde la salud es lo primero, la educación es lo primero, en donde la propuesta de dar combate a la corrupción, porque la corrupción es otra pandemia. Bien dice usted, el COVID-19 ha venido a develar que no solamente hemos estado, no solo nos está invadiendo el COVID-19, sino que hemos estado invadidos de corruptos, hemos estado invadidos de un modelo económico neoliberal que está acabando cada vez más con la educación, está acabando con la salud, está acabando con la vida, con la salud de nuestro pueblo ecuatoriano. Entonces, pues, los maestros hemos demostrado que tenemos vocación, que hemos enseñado a pesar de las dificultades. La educación se ha mantenido a flote gracias a esa voluntad, esa vocación de los maestros, que nos toca poner internet, nos toca poner nuestras herramientas telemáticas, y aparte de eso se nos rebajó nuestro sueldo durante 6 meses. El Estado recaudó 72 millones de dólares por parte de los sueldos de los maestros. Por eso es que exigimos que se atienda a educación y que el pueblo ecuatoriano obviamente se pronunció ya justamente en las urnas. Era el lugar, era el momento para que la gente demuestre cuál es realmente su sentir, y es por eso que ha habido ese rechazo hacia las propuestas del gobierno, pero también rechazo a la corrupción y rechazo a este modelo económico neoliberal. Maestra, lo evidente es que en esta pandemia ha salido muchas fortalezas, muchas destrezas, como usted dice, de los maestros, de los padres de familia, de los mismos estudiantes. Caso contrario, hubiese sucumbido la educación ecuatoriana, más allá de la falta de política pública del Estado ecuatoriano. En ese contexto y en ese marco, en esa coyuntura, ¿es posible retornar a las aulas presencialmente? ¿Es posible volver profesores y estudiantes a la tarea educativa en las aulas? Los maestros estamos dispuestos a retornar a las aulas. ¿Quién no está preparado? Es el Estado, porque el Estado no nos está garantizando los 3 derechos fundamentales, que es la educación, la vida y la salud. Se ha dicho que haya un retorno al trabajo presencial, es decir, que demos las clases desde los colegios, pero ¿cómo? Si el 86% de las instituciones educativas no tienen laboratorio de computación, no hay el internet. En el tiempo de Rafael Correa se quitó de la malla curricular la materia de computación, por lo tanto, pues esto ha sido perjudicial en estos tiempos, pero sin embargo el gobierno no está preparado. Se ha dicho, se ha anunciado por parte del presidente de la República, y esa ha sido una exigencia del gremio, que los maestros seamos tomados en cuenta como parte del grupo prioritario para las vacunas, pero se ha dicho que sí, que se va a vacunar a los docentes, pero queremos vacunas ya. Demagogia
demagogia no. La demagogia no puede ser posible. Necesitamos las clases presenciales. Eso realmente nada lo puede reemplazar. La educación que es en la presencia misma del estudiante. Pero para regresar a las clases presenciales, nosotros sí exigimos la garantía de la educación, de la salud y de la vida. El gobierno no está preparado porque nos recortó los 900 millones justo en lo que es infraestructura y en lo que es mantenimiento. ¿Cómo van a volver los estudiantes a clases cuando tenemos 50, 60 estudiantes por aula? Nosotros requerimos 20, máximo 25 estudiantes por aula para que haya el distanciamiento, que las baterías sanitarias estén en buen estado, que haya laboratorios de computación, que haya internet. O sea, no es el de volver por volver, sino también garantizar estos tres derechos fundamentales. Mire, el 90% de los padres de familia dicen, yo prefiero que mi hijo pierda un año, pero yo no me arriesgo a que mi hijo se contagie. Ahora que el COVID-19, la nueva mutación, está afectando a los niños, el padre de familia dice, si no hay garantías, no volvemos. Entonces, pues, está a la espera de la llegada de las vacunas. Merecemos los 17 millones de ecuatorianos ser vacunados, porque caso contrario, esta pandemia, junto con la corrupción, junto con las medidas neoliberales, nos va a seguir matando al pueblo ecuatoriano, y los que más estamos justamente somos los que estamos en los sectores populares. Bueno, maestra, hay que pensar que el gobierno está vacunando y vacunando a sus amigos, a sus funcionarios, a sus defensores, a sus financistas, a ellos está vacunando y no a la gente que realmente necesita. Por ejemplo, a los médicos que están en primera fila, a la gente de seguridad, a los maestros, a los adultos mayores, no necesariamente de los centros privados. Maestro, en todo caso, usted puede afirmar que no estamos en condiciones de regresar a las aulas si es que no existe esas condiciones, como la vacuna, la bioseguridad, la infraestructura y todo. No estamos en condiciones, pero el gobierno... No estamos. Planes pilotos y todo más. No estamos en condiciones de volver a clases presenciales en el sector urbano, en especial en el sector rural. Vemos que con acuerdo de los padres de familia están retornando porque allá no hay internet, allá realmente están abandonados por eso es que los maestros hemos tenido que caminar, ir a lomo de mula para llegar a nuestros estudiantes. Eso hace el maestro, pero el maestro de vocación. Quien no está preparado es el Estado. El Estado tiene que proveer no solamente las vacunas, sino también la alimentación, tiene que proveer la infraestructura, tiene que proveer el mantenimiento, las medidas de bioprotección son unas, pero las de bioseguridad tiene que entregar el gobierno. La educación es una responsabilidad ineludible del Estado, y entonces ante eso nosotros exigimos que se respete estos tres derechos, que es la educación, la vida y la salud. El 28 ya se reúne el COE nacional a hacer una evaluación dependiendo de cómo esté la curva de contagios, pero pues nosotros apelamos a la conciencia, y pues la razón nos pide fuerza, y sabemos pues que se exigirá al gobierno que se aporte a la educación. Nosotros estamos justamente con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe que está en la Asamblea Nacional, y a los asambleístas les corresponde realmente demostrar con quién están, no solamente de salir a rechazar en los medios de comunicación, sino de votar realmente por estas reformas en donde se obliga al Estado a que aporte el 6% del Producto Interno Bruto. Si no hay el aporte del 6%, si no hay inversión en educación, difícilmente podemos salir, no solamente por el tema del COVID-19, sino por la calidad, por la educación, porque no hay inversión en lo que es educación. Necesitamos infraestructura, necesitamos elementos, insumos de bioseguridad, de bioprotección, es decir, necesitamos ese aporte, esa inversión. Y con mucha pena, vemos cómo es que las vacunas es para los familiares, es para los amigos, es para los periodistas, pero para uno que a lo mejor es el representante de los demás periodistas, como sabemos que tiene 83 años, que está en el grupo vulnerable,
vulnerable, pero habemos personas que estamos al frente, están los médicos, está todo el personal de salud que necesitamos que se vacunen inmediatamente. Entonces eso nosotros rechazamos y la renuncia de Ceballos responde justamente a eso, pero no es cuestión de que renuncien y se vayan, debe seguir ese juicio político y debe haber cárcel para los corruptos, para los que se llevaron los 74,000 millones de dólares, para los que se siguen llevando la plata a costa de la vida de nuestros ecuatorianos y Maestra, para aquellos que están con el feriado de las vacunas. Maestra, en todo caso, ustedes no han tenido una coordinación, un trabajo con las autoridades sanitarias, con el Ministerio de Educación, no han tenido ninguna coordinación, ningún acercamiento para hacer un trabajo conjunto para el posible, porque algún rato habrá que retornar a clases, no ha habido esa coordinación. Bueno, pues nosotros nos hemos acercado a conversar en el Ministerio de Educación y hemos planteado justamente estos elementos. Hemos ido al COE con el ingeniero Juan Zapata, quien el 8 de febrero, que era el posible retorno, se nos ha garantizado que no habrá un retorno a clases mientras no haya la seguridad de que no se convierta, que este regreso a clases no se convierta realmente en una ola de contagios. Entonces, tenemos acercamientos, hemos conversado, están planteadas las propuestas de la Unión Nacional de Educadores y ha sido recogida en el hecho de que sea el grupo que esté dentro de los prioritarios. Pero obviamente cuando haya las vacunas, porque vemos que todos los países la tienen y Ecuador es el último en adquirir vacunas, pero también es el primero en corrupción. Eso da mucha pena. Maestra, a pesar del esfuerzo, de la abnegación de los profesores, de los estudiantes, de los padres de familia, la educación va a ser impactada en calidad, va a ser impactada en términos cualitativos, maestra. Por supuesto que la educación ha sufrido un retroceso toda vez que no ha habido esa voluntad del Estado de invertir, al contrario se le recortó un presupuesto y el momento que regresemos a clases no podemos volver con el mismo currículum, no podemos seguir con los mismos estándares de calidad, 35 estudiantes, 40 y 50 estudiantes por aula debe rebajarse, por eso nosotros pedimos el reintegro de los maestros que fueron despedidos. El sistema necesita 70,000 docentes más para el retorno a las clases presenciales. Por eso es importante exigir la inversión y que el 6% del Producto Interno Bruto sea aplicado a educación. Si nosotros recuperáramos los 74,000 millones que se llevó el correísmo, tendríamos para financiar 2 presupuestos anuales del Estado para el país entero, no solamente para educación. Entonces sí necesitamos que esta corrupción termine, necesitamos ponerle freno al feriado bancario, freno al feriado de las vacunas y freno al feriado electoral. Maestra, no se acaba la corrupción, no se acaba el neoliberalismo, lo que se acaba es el gobierno de Moreno. ¿Cómo evalúa usted los 4 años del gobierno de Moreno en el campo de la educación y en el campo social? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, pues nosotros vemos que la educación ha sido uno de los sectores golpeados en el gobierno, no solamente de Moreno, incluso de Rafael Correa, donde hubo el mayor auge económico. Según el plan decenal, tenía que haber construido 2,000 instituciones del milenio y solo construyó 54. Quitó de la malla curricular la materia de inglés, la materia de computación, nos sometió a pruebas estandarizadas, a un bachillerato general unificado que no significó un avance para los estudiantes, sino que al contrario, se quedaron y no aprobaban esas evaluaciones estandarizadas, y quienes aprobaron, quienes tuvieron excelente puntaje, siguen sin un cupo en la universidad. Por lo tanto, pues, no solamente los 4 años del gobierno de Moreno, sino los 14 años de Alianza País con sus diferentes nombres ahora que están con otros colores, inclusive le ha significado un retroceso en lo que es educación, con un modelo pedagógico autoritario, impositivo, en donde pues la verdadera democracia salió de las aulas, salió de las instituciones educativas para tener una educación vertical, prepotente y autoritaria.
Estamos conversando con la maestra Isabel Vargas, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Queda claro que no está preparado el Estado, no está preparado en ningún sentido para el retorno a las aulas, sino cumple con infraestructura, con biosanidad, no cumple con el asunto tecnológico, no podrán regresar los estudiantes de Costa, Sierra y Oriente y Galápagos a clases a la modalidad presencial. Usted, profesora, este rato el Consejo Nacional Electoral ha hecho un alto de la manifestación que está llevando a cabo ahí en defensa de la democracia y de la transparencia, así se llama esta movilización. Ustedes han estado apoyando directamente al candidato, el señor Yacu Pérez. Cuéntenos, ¿qué opinan ustedes, los profesores, los maestros? ¿Qué opinan respecto a estas elecciones de primera vuelta y a estas dudas en cuanto a los resultados? ¿Qué opina, por favor? Bueno, pues nosotros como Unión Nacional de Educadores el 4 de enero le dimos el mandato a Yacu Pérez, el mandato de la educación, en donde pues ratificamos lo que está en la propuesta alternativa construida en la Minga por la Vida por más de 150 organizaciones sociales, en donde nosotros hemos dicho la nueva escuela basada en ¿qué? En la solidaridad, en el patriotismo, en la libertad, que no sean valores transversales, sino que estén integrados, y en el combate, esta gran cruzada que en el combate para la corrupción. No es posible que la corrupción se normalice. ¿Qué va a pasar con nuestras generaciones? El paradigma de la dignidad y de la honradez tiene que apoderarse del Ecuador. Nosotros no podemos seguir con esta corrupción. Nosotros apoyamos a Yacu Pérez, pero le decimos al país que el perjuicio no es a una sola persona, sino es a todo el pueblo ecuatoriano que votó en las urnas con ese anhelo del cambio, con esa propuesta que en donde decíamos que vamos a inaugurar la honradez en el país, la ética, la ecología importante, la economía y la educación, 4 pilares fundamentales para que el país salga del subdesarrollo, salga adelante. Pero sin embargo esos anhelos del pueblo ecuatoriano se han visto empañados porque vemos que hay un CNE que no cumplió la palabra y hay un candidato que representa a los banqueros que tampoco cumplió la palabra, una palabra dada ante la opinión de la gente. Entonces eso también es corrupción y eso es un mal ejemplo para nuestros estudiantes. Por eso nosotros estamos en la Coordinadora Nacional de Transparencia, somos parte de esta coordinadora y estamos apoyando para que el CNE se transparente y le muestre la verdad al pueblo ecuatoriano, esa verdad que todos necesitamos saber. A cada paso que nos vamos, la gente nos pide y nos dice, está bien, transparencia es incluso por el bien de los candidatos que han pasado aparentemente a la segunda vuelta, porque caso contrario pasan con el reproche de la ciudadanía, del 60% de los ecuatorianos que ven realmente con estupor cómo es que el CNE, cómo es que en el Ecuador hay esta estructura, porque es una estructura ya que viene desde antes de las elecciones para que este fraude electoral se dé. Hemos presentado pruebas matemáticas, hemos presentado pruebas físicas, más de 30,000 actas con inconsistencias, y que ahora el CNE solamente está revisando una parte y no en su totalidad. La gente realmente estamos aquí de pie frente al CNE exigiendo esa transparencia. Maestra, lo ha dicho bien, corrupción no es llevarse la plata, robar la plata, sino también es, por ejemplo, mentir, engañar, hacer fraude. Esa es otra forma de corrupción que va en contra de los derechos. Maestra, en todo caso, en el hipotético caso que el señor doctor Yacu Pérez no pase a la segunda vuelta, ¿cuál va a ser el pronunciamiento, la actitud, la postura política, en este caso, de la Unión Nacional de Educadores y de los grupos a los cuales usted pertenece? Bueno, pues nosotros vamos a pelear hasta el último. De aquí se nos acaba esta primera instancia, luego iremos al Tribunal Electoral, luego iremos al contencioso, lucharemos hasta el último momento y luego de eso nosotros nos vamos a reunir con las bases, porque nosotros no podemos decidir solos. Pero no vamos a apoyar la corrupción, no vamos a apoyar la corrupción. Nuestra propuesta es la gran cruzada en contra de la corrupción y avalar unos resultados en
en donde está empañado realmente de esta incertidumbre que le han dado al país, entregar resultados a la madrugada, inscribir a un candidato que pues, se fue sin su cédula de identidad, con la cédula de otra persona. Eso es parte de la corrupción y por eso estamos nosotros aquí de pie en vigilia permanente. La Unión Nacional de Educadores es un gremio de los sectores populares, de los maestros, y los maestros queremos que ese buen ejemplo para nuestra niñez, para nuestra juventud. Por eso es que estamos en contra de la corrupción y estamos exigiendo transparencia. Esa transparencia que nos va a hacer bien a todo el Ecuador. Maestra, para concluir, ¿qué les ofreció, qué compromiso hizo el señor Yacu Pérez con la Unión Nacional de Educadores en el hipotético caso de ser gobierno? ¿Cuáles serían los compromisos del señor Yacu Pérez con la educación ecuatoriana? El compromiso de Yacu Pérez acogió la propuesta de la nueva escuela, la educación basada en la pedagogía emancipadora, liberadora, una educación basada en la investigación, una educación científica con los valores, que se instaure ese paradigma de la dignidad y de la honradez, de la honorabilidad. Esa es la mayor de las propuestas y ese es el bastón de mando que nosotros le dimos. Bueno, ya tenemos dificultades con el internet. Maestra, si puede desconectarse y conectarse de nuevo para despedirnos. De enero en el... ¿Aló? ¿Sí me escucha, maestra? Aló. ¿Me escucha? Bueno, estábamos terminando la entrevista con la maestra Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Si puede volver a conectarse la maestra en buena hora para poder hacer un par de preguntas adicionales y despedir esta entrevista. Lo que ha quedado claro, señoras y señores, es que no estamos preparados para el retorno a las aulas, a clases presenciales, porque las condiciones de infraestructura, las condiciones de mantenimiento, los laboratorios de computación y un sinnúmero de cosas no están preparados. Maestra, vamos a despedir, lamentablemente se nos cortó, pero vamos a despedir. Le digo una pregunta simplemente, si el señor Yacu Pérez llega a la presidencia y no les cumple lo que ha ofrecido, también hay que hacerle paro, ¿verdad? Bueno, pues nosotros no nos casamos con ningún gobierno. 76 años de existencia y recuerden que la Unión Nacional de Educadores nació en medio de la crisis económica de la Segunda Guerra, cuando habían pues cerrado todos los en el país, pero nació en 1944 y nos hemos permanecido siempre vigilantes. Nosotros siempre, nuestro objetivo, nuestra visión es pelear por una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Y si en eso, pues, los gobiernos de turno se embarcan, bienvenidos. Caso contrario, pues, encontrarán en la Unión Nacional de Educadores a ese gremio que exige que la calidad de la educación sea factible, sea un hecho por el bien de nuestra juventud. Y en eso está intrínseco los derechos del magisterio, los derechos de la comunidad educativa. Para concluir, volvamos al inicio, simplemente rapidísimo. No van a retornar a clases, por ejemplo, en la costa, el periodo ya inaugurado muy pronto, no volverán a clases presenciales si el gobierno no les garantiza los mínimos detalles de seguridad, maestra. Los padres de familia, el 90% de los padres de familia han rechazado el regresar a clases si no hay las garantías suficientes para enviar a los hijos, a los niños y a los jóvenes hacia las instituciones educativas. Los maestros estamos dispuestos, le apostamos a la educación y nosotros pues incluso nos han pedido cuotas para los elementos, los insumos de bioseguridad y lo haremos, pero exigimos conectividad, exigimos internet, exigimos que haya una educación de calidad y que se garantice para que el padre de familia pueda enviar a su niño y a su joven a las instituciones educativas. Muy bien, muchas gracias. También hay que decir que el ex ministro de Salud se ha ido, Juan Carlos Ceballos,
Ojalá no se haya llevado vacunas para otros amigos que él tiene y que se investigue, como decía usted al inicio, que se investigue y se llegue a la verdad respecto al manejo de la pandemia, al manejo de las vacunas. Agradezco cordialmente la deferencia a la maestra Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, que ha comparecido esta noche aquí en Pensamiento Crítico, haciendo una pausa, haciendo un alto a su presencia en el Consejo Nacional Electoral, donde ahora mismo se hace una vigilia para ver los resultados de las actas impugnadas por el candidato Yacu Pérez. Maestra, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto a usted y decirles que la organización Unidad y Lucha es el camino y que nos unamos al pueblo ecuatoriano a esta gran cruzada en contra de la corrupción. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Nos volveremos a encontrar el próximo día lunes ya, 1 de marzo. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.